Muchas gracias ante todo a nuestro querido Morey Yosef Salama. Eh, a un año de distancia, bueno, Baruch Hashem que siempre estamos presentes. Y para mí, como le decía recién, presente no solamente es tiempo verbal, sino que presente en español quiere decir un regalo. Y bueno, gracias a él estamos en contacto a través de este canal en particular de estudio del Bet Midrash de Cohen. Y agradecerles a todos ustedes por ser suscriptores también de, de una u otra manera de estos 5.000 suscriptores del canal de YouTube, eh, que sin buscar la fama, sin buscar absolutamente nada, esto surgió por iniciativa de mi querido hermano Yosef Salama. Cuando vino la pandemia, y a partir de allí surgió esto de los 5 minutos de Torah, de los 5 minutos de la los shiurim virtuales, etcétera, y todo el desafío que representa la continuidad. Yo por eso agradezco al Boré Olam que, si bien no siempre se da el hecho de poder estar al frente de una clase, por circunstancias en particular, de una u otra manera, poder volver y poder encontrarnos y reencontrarnos en este espacio, eh, nos hace sentir que somos parte de una gran familia, que somos parte de un escenario donde el estudio viene a fortalecer el vínculo, viene a estrecharlo, pero por sobre todas las cosas viene a fortalecer, porque no hay como el Talmud Torah. Así lo dijeron los Jajamim, Talmud Torah Keneged Kula. El estudio de la Torah está equiparada con el cumplimiento de todas las mitzvot. Y hoy, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Kitabun, estamos ya avistando la llegada de un nuevo periodo, de un nuevo año. Estamos con la ansiedad de saber qué nos deparará este año que habrá de comenzar, porque todos los deseos que expresamos el año pasado, hace casi un año, se vieron de repente caídos a pique por ese fatídico tiempo del 7 de octubre, no de Simchat Torah. Simchat Torah ha sido y es y será siempre una gran alegría, porque también cuando los tzadikim, los hombres justos, las mujeres piadosas mueren, allí arriba hay una alegría muy grande. Y por cierto que nuestros hermanos que fueron arrancados de la vida, nosotros pasaremos este Simchat Torah seguramente diferente, pero una semana después de Simchat Torah estaremos presenciando todo lo que son 1.400 azkarot, recordaciones de personas jóvenes, que fueron ancianos, niños, papás, mamás, que fueron arrancados de la vida. Estaremos inmersos en el recuerdo de 700, más 700 soldados. Lamentablemente la cifra parece aumentar, lamentablemente día a día. Y por eso esto que tanto la tradición sefaradí lo puso antes del Musaf de Rosh Hashanah, y que la tradición ashkenazí ha hecho uno de los más sensibles himnos de sensibilidad, para la redundancia, Unetane Tokef Kedushat Hayom. Veamos la autoridad que tiene este día, la santidad de este día. Y allí el poeta decía, con respecto al año nuevo, al tiempo que se inaugura mi Hiye Ubiyamut, ¿quién vivirá y quién morirá? Mi Yani mi Ashir, ¿quién será rico y quién será pobre? Mi Itaref mi Shalev, ¿quién enloquecerá y quién vivirá en quietud? Parece ser que ese es este poema, que también figura en los Mahzorim Sefaradim. Nosotros
uno de los 2 días de Rosh Hashanah lo hacemos en el Bet HaKnesset, más allá del Nusach Sefaradí, porque tenemos, Baruch Hashem, muchas familias ashkenazíes y queremos que ser parte de esa tradición riquísima, maravillosa, profundísima. Y en última instancia, un poema que conmueve. Yo los invito a buscarlo en el Mazor, a encontrarlo, a leerlo, de Rosh Hashanah y Katebum, Ubeyom Tzom Kippur y Hatemum. En Rosh Hashanah serán escritos o inscritos y en día de Yom Kippurim serán sellados. Es difícil, es difícil. Beata Umelech el Jai Bekayam. Tenemos cantidad de preguntas, tenemos infinidad de no respuestas, pero lo único que sí sabemos con certeza es que Beata Umelech Jai Bekayam, que tú eres el rey, existe por siempre y para siempre. No nos cabe duda que en la Malmide Ishaim era la vida de tanta destrucción. Primer Betamigdash, segundo Betamigdash, las cruzadas, la Inquisición, el Holocausto, la Shoah y el 7 de octubre que pasó. No cabe ninguna duda de que no tenemos en quién apoyarnos, sino a la Vinu Shebashamayim. Por eso les decía gracias como familia por acompañarnos a lo largo de todos estos meses, este tiempo, este año, estos años, porque el poder estudiar nos permite a nosotros encontrar en cierta manera el consuelo. Porque el Torah Tehashu Shahashuai, como dice David Amelech en su Teilim, si no fuera por tu Torah, que es mi Shahashua. Shahashua es hoy en hebreo moderno un juguete. Pero más allá de todo eso, es que el Shahashua significa aquello que me permite a mí sobrevolar las más profundas penas y angustias y encontrar en la Sagrada Torá la palabra de reparo. Y así como en la Torá, en la palabra de los Jajamim. Estamos estudiando el Rav Wolbe, perdón, Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, en su obra magna llamada Ale Shur. Algún día debería traducirse este libro. Me imagino que debe estar traducido a algún otro idioma, pero no al español. Y tal vez sea, bueno, la meta de algún alumno, de algún buen alumno, de todos los que transcurren por nuestras aulas, por nuestro espacio virtual, que algún día tome parte de estas obras del Rabbi Volve y las pueda exponer en español. Hay muy poca literatura del Rabbi Volve en español. Y aquella que la hay, no es una literatura que nos ayude a nosotros a entenderlo en su profundidad. Es muy difícil poder entenderlo al Rabbi Volve, porque hay que entrar en el vuelo imaginativo que tiene el autor y fundamentalmente todo lo que el autor quiere y propone dentro de su estructura. Estamos hablando en este Ma'arejet, en este apartado que él habla sobre la Abodá Musarit, sobre cómo yo debo ingresar para tener una impronta moral y ética en mi vida. Estábamos hablando de estas últimas semanas, las últimas 2 semanas, me disculpo, temas simplemente de salud personal que no me permitieron eh, hablar de la emuna. Y entonces, lo último que habíamos estudiado era acerca de la emuna hushit, acerca de lo que es la fe sensorial. Y el Rab, como siempre, hablaba de que tratemos de prestar atención a todo lo que se revela alrededor nuestro, porque en última instancia, todo lo que tenemos delante de nuestros ojos, todo aquello en aquello que nuestro ojo gobierna,
es la obligación de tomar conciencia. Y si yo veo un árbol con sus hojas verdes, también tengo que bendecirlo cuando llega el mes de Nisan, cuando da sus primeras flores. Porque sí, porque parte de la creación de Akadosh Baruj Hu no solamente es que yo la disfrute, sino que yo también agradezca y que tome conciencia que esa creación ha sido hecha para mí. Lehanot Baem, Bene Adam, como dice la brajá de los árboles, para satisfacer y dar placer a los seres humanos. Hoy entramos a la quinta, al quinto momento, la quinta conferencia, no me gusta llamar conferencia, pero en última instancia es el quinto encuentro, porque la palabra Ba'ad es como buscar el encuentro con cada uno de ustedes y nosotros. Dice Rav, nosotros debemos recordar los milagros y las maravillas que hizo para nosotros el santo bendito Él a la salida de Mitzrayim y en la entrega Matan Torah. Ustedes deben recordar siempre que si el Jajam nos quiere proponer a nosotros una visualización de lo esencial, es pongamos dos columnas sobre las cuales se construye el edificio del judaísmo. Una columna se llama Yetziat Mitzrayim, que es indudable que es el punto de partida, la salida de Mitzrayim, como Hashem nos sacó de Mitzrayim, no el éxodo, como se traduce, casi iba a decir éxodo, pero también la otra columna que se transforma en elemental, en esencial, tiene que ver con Matan Torah, el momento en el cual estuvimos allí testimoniando a los pies del monte Sinaí la entrega de la Torah. Y dice el Rab, pero esto no se trata de una memoria simple, no solamente un recuerdo simple, sino, como nos dice la Agadá, a partir de lo que escribía el Rambam y la Mishnah en Masejet Pesachim, la Mishnah y el Rambam en ese orden, Hayab Adam lirot et atzmo, כאילו הוא יצא ממצרים. Debe cada persona verse a sí mismo como si él hubiera salido de Egipto. Y sobre Matan Torah, sobre la entrega de la Torah, nos dice, obviamente, la perashá de Ba'et Hanan, en este libro de Devarim, que estamos a la conclusión. Rakishamer lecha ushmor nafshecha me'od. La advertencia que Moshe Rabbeinu pone en el corazón y en la conciencia del pueblo de Israel, los herederos de la tierra futura. Solamente cuídate mucho y cuida mucho más tu alma. No vayas a hacer que olvides las cosas que vieron tus ojos. Y lo peor, no solamente que se olviden, sino que se aparten, porque el olvido puede ser temporal, pero que se aparten quiere decir que ya están fuera de mí. He perdido mi condición de identidad judía porque se han apartado de mi corazón todos los días de mi vida. Ya no es un año, no son 2 meses. Beodaatam levaneja, belib levaneja. Por lo tanto, la forma de repararlo, todo ese olvido posible, es las haréis saber a vuestros hijos y a vuestros nietos. ¿Y qué tengo que hacerle saber a mi hijo y a mi nieto? Muchas cosas tengo que hacerle saber. Moshe Rabbeinu pone todo en una sola. Yom asher amadeta ifne Hashem Elokeja bechoreh. El día en que estuviste de pie, parado, delante de Hashem tu Dios en Horeb. Eso quiere decir en el Har Sinai. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, cual solemos y estuvimos estudiando durante mucho tiempo, volveremos por supuesto a él. El Ramban, escribe que esta es una mitzvah lota hace. Esta es una mitzvah negativa. ¿Por qué? She'asur lishkoach ma'amad Har Sinai. Según Ramban, está prohibido que el Yehudí se olvide
por un instante de lo que es el Ma'amad Ar Sinai, el momento en el cual estuvimos a los pies del monte Sinai. Y allí entonces escribe en su libro maravilloso, Asagot le Sefer Amitzvot, que es como una suerte de libro correctivo donde él discute, comillas, con su maestro Harav, que lo llama, que es el Rambam Maimónides. Allí habla y él dice, Ve'ihiye einenu belibenu sham kol hayamim. Rambam dice, y nuestros ojos y nuestro corazón tienen que estar allí todos los días. Interesante. No recordar Shavuot nada más. No, no, no. Hoy, mañana, la semana que pasó y la próxima semana. Cada día y día, nuestros ojos y nuestros corazones tienen que estar allí. Por supuesto, dice Rabol Zatzal, la persona que llega a estas dos mitzvot, de hecho, tiene el mérito de Lijiot Rabba Baemuna, Lejayut Rabba Baemuna. Tiene el mérito de una vitalidad, de una vivencia enorme en la emuna. La pregunta es, ¿cómo se arriba a esto? Keitzat Magiim Leze. Y entonces nos dice el Rab, nos cita, por supuesto, nuestra Perashá. Perashat Kitabot, para que veamos la actualidad de los hechos. Vaidaber Moshe ve'akohanim al ve'im el kol Israel. Así nos dice Perashat Kitabot, creo que es al final de la cuarta aliyah. Y habló Moshe a los Kohanim y a los Leviim, junto a los Kohanim y a los Leviim, a todo Israel, y les dijo, Asket Ushma Israel. Asket. Enseguida vamos a hablar qué significa. En principio es mantenerse en silencio, pero vamos a ver un poco más. Asket Ushma. Queda en silencio y escucha, comprende. Israel, otra vez aparece Shema Israel. Ayom hazen nieta le'am la Hashem Elokecha. En un día como hoy, te has transformado en un pueblo para Hashem tu Dios. Y nos dice sensiblemente la Torá en este Shabbat, Beshamata bekol Hashem Elokecha, habrás de escuchar, comprender, inteligir la voz de Hashem tu Dios, Beasita et mitzvotav, para cumplir sus mitzvot, hukav, sus leyes, asher anochim etzaveja ayom, que yo te ordeno hoy, dice Moshe Rabén. Rabbi Obadiah Sefor no dice asket, no es solamente callarse, no. Rabbi Obadiah Sefor no va más allá. Lo intuitivo en Rabbi Obadiah Sefor no es fantástico. Lo hace, a mi humilde criterio, el primer padre del psicoanálisis a nivel de los parshanim bíblicos. Asket no quiere decir guarda silencio, no. Dice él, taller bemachshavateja. Taller. Lo primero que tenemos que hacer es graficar, dibujar, comillas, en nuestro pensamiento. Moshe Rabbeinu le está hablando a una nación de jóvenes adultos que van a ser los responsables de ingresar a la tierra y de heredar esta bendita tierra junto con Yehoshua. Asket, imagina en tu pensamiento, todo tiene que, la alot mamahashama, tiene que parecer no solamente un pensamiento, sino ese gráfico que asciende sobre mí y luego, después de eso, Shema. Shema quiere decir, dice Rabbi Obadiah Seforno, itbonen, presta atención inteligente. Imagínalo y luego comprende. Beshamata bekol Hashem Elokeja. Así dice el Pasuk, y escucharás la voz de Hashem tu Dios.
Dice Rabbi Obadiah Seforno, que shetetzayer ze betavin, cuando tú te puedas graficar, imaginar, dibujar esa realidad y comprendas, entonces, tishma bekolo bili safek, vas a poder escuchar, alcanzarás a comprender a Dios sin ninguna duda. Rabbi Obadiah Seforno nos está invitando a un ejercicio sumamente impactante. Rapolve dice que, Rabbi Obadiah Seforno nos dice que aquí, que la fuerza de la graficación, la fuerza del tiur es esa fuerza que tiene su hijo pequeño, o su nieto o su nietita pequeña, que cuando tú le estás contando un cuento, ellos se lo están imaginando. No entienden de palabras difíciles, pero saben hacer esta tarea que Rabbi Obadiah Seforno le pide al adulto 100 veces mejor que lo que puedo hacer. Disfruto cuando cuento en la mesa de Shabbat sobre Perashat HaShavua o sobre un escenario de un cuento de Shabbat a mis nietos pequeños, ya llevando lo que están escuchando al primer escalón, que es Sayer B'Machshavateja. No me estoy comparando con la voz de Hashem, desde ya que no, pero bueno, la voz de un papá, la voz de un abuelo, de una mamá, de una abuela, es básicamente lo esencial para que ese niño tenga creatividad. Koach Hatziur nos dice Rabbolve, que dice Rabbi Obadiah Seforno, la fuerza de la imaginación es una fuerza que tiene el poder de acercar un tema o el que fuese tan cerca a nuestro corazón, lo lleva tanto a la profundidad del corazón hasta que Shenishma Bekol Hashem Bli Safek, dice Rabbi Obadiah Seforno, que vas a ver cómo ese niño ya no tiene duda que ha escuchado a ese Boreolam. Él todavía entiende poco de lo que es emuná, pero como uno quisiera ser ese niño que tal vez a veces no lo fuimos nosotros, o porque maduramos demasiado rápido, porque no pudimos alcanzar ese proceso deductivo, intuitivo. No sé por qué, tal vez las condiciones educativas eran otras. Y dice Rapolve, y es apropiado que podamos sumar, unir las palabras del Seforno a lo que escribió Rabbi Yehuda Halevi en el Kuzari, que שהוא מתאר את החסיד שלנו, cuando él describe a nuestro Hasid, איך הוא שולט על כל כוחותיו בצדק, como ese hombre piadoso logra dominar, superar, dominar sus fuerzas con justicia, que Melech Hagum Bemdinato, así como le explicaba al rey Kuzari, como un rey adecuado, apropiado para su estado, o sea, que hace las cosas con justicia, ובתוך תיאור בהנהגת כל כוחות נפשו הוא כותב, y cuando describe todas esas fuerzas emocionales interiores del Hasid, dice Rabbi Yehuda Halevi en su libro del Kuzari, tercera parte, ומצווה המדמה להמציא ההידור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזיכרון, la mitzvah, o está ordenado, mitzvah amedame, amedame es la persona que tiene dimayón. Dimayón es la mitzvah de la imaginación, es tratar de sacar, lehamtzi, como comillas, inventar. Haidur shebatzurot animtzaot etzlo, las más bellas, excelentes, nobles, excelsas figuras, formas que se encuentran dentro de él, junto a él, Be'ezer Zikaron, con ayuda de la memoria,
le damos el lava iñana Elohim, que pueda extraer todas esas fuerzas de su imaginación para poder imaginar y tomar más de cerca el concepto del tema divino, el tema relacionado con Dios requerido, como el momento que estuvimos en el Arsinai, o si queremos algo mucho más anterior, el Mahamad de Abraham de Yitzhak de Aram. ¿Cómo nos imaginamos? El momento que Abraham y Yitzhak están ambos juntos en el monte Moriah. Ukmo Mishkan Moshe. O tal vez cuando estudiamos a lo largo de todo, de la segunda mitad del libro de Shemot, de Tzavé, Terumá, etc., la confección del Mishkan de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo imaginamos eso? Beseder Abodá. ¿Y cómo era el servicio de Yom Kippurim que describe la Sagrada Torá? Bejol Akabot Babait Bebet Amigdash. O sea, el Seder Abodá, Bejol, o sea, no solamente el Seder Abodá, el Bet Amigdash en Yom Kippur, sino también en cada día de la semana. Bezulat Zerbe. Y aparte de eso, muchas más cosas. Es fantástico, porque el Kuzari obviamente nos dice, aparte de estudiarlo, necesitamos ejercitar la imaginación. Eso es lo que necesitamos hacer para poder entender, para poder aproximarnos, para poder acercarnos un poquitito más a aquello que quisiéramos comprender con tanta efusividad. Y entonces dice el Rab, Zoy segulato Hiuich el Koach Hatimayor. Quiero que entiendas entonces, dice el Rab, vuelve, esta es la fuerza singular de la capacidad imaginativa, de esa fuerza singular que el Rambam también lo asocia con que es la fuerza superior del ser humano, la fuerza imaginativa, a partir de la cual él puede generar esa fuerza, la imaginación genera para nosotros urim vehirim, gráficos, dibujos clarísimos, behaim, y no solamente imaginación, gráficos, dibujos, como lo quieran llamar, sino también los vemos ahí, es como si estuvieran presentes en medio de nosotros, tanto de el momento que estuvimos en el Arsinai, así como de la salida de Mitzrayim y más aún. He sabido que los grandes maestros, y se revuelve de la Abodá Musari, de todo lo que representa este ejercitamiento en la tarea de lo moral y de lo ético, establecieron para ellos un tiempo letzayer, para poder imaginar, para poder dibujar, si me permiten, delante de sus ojos cómo salieron de Mitzrayim y cómo esa columna de fuego iba delante de ellos. Moshe Rabbeinu oraba Shalom be Aarón, Moshe Rabbeinu de bendita memoria y Aarón conducen a los ejércitos de Hashem y Moshe Rabbeinu llevaba sobre sus hombros el ataúd de Yosef y los 600.000 hombres que caminaban después de él, cada uno estaba rodeado por un rebaño de 90 burros que estaban cargadísimos, llenos de Bizat Mitzrayim, de todo lo que se llevaron de Egipto. Y todos caminaban Big Burak Boam Efuseme. Villatramá, quiere decir que todo el pueblo de Israel no salía vencido por las circunstancias, salía erguido, obviamente, y con una forma realmente impactante. De esta manera, casi de esta forma, ellos, los sabios, ¿no? Eh, eh, aquellos que se dedican a la abodá musari, dice, se dibujaron para sí mismos las 10 plagas y el cruce del Yamsú. Por supuesto que el tiempo apropiado para esa tarea de graficarnos eso es en Shavuot,
dice, en las semanas, perdón, eh, dije Shavuot, pero sí, es Beshavuot Shebaem Korim Perashat Shemot Vaera Bo Beshalach. Son las semanas que leemos las perashiot del libro de Shemot. La primera, Shemot Vaera, la tercera, Bo Beshalach, la noche del Seder, toda la fiesta de Matzot, de Pesach y Chag HaSukkot. Todo eso lo podemos vivir allí, tenemos que verlo con nuestra imaginación. No, imagínense, yo agrego, perdonen, Catonti, soy más pequeño que el último de los alumnos que estudian con nosotros. Pero imaginemos que en Sukkot tenemos los Sushvizim, tenemos los invitados celestiales, y ahí con más razón que nunca. Entonces, ¿cómo no imaginar cuando invitamos a Abraham, que Abraham está allí en la mesa? ¿Y cómo lo imaginamos a él? Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Pinchas, etcétera, Yosef. Entonces, de una u otra manera, esa imaginación, había en la época de mi juventud algo que hablaba la imaginación al poder, y yo creo que eso es lo que debe llegar hoy en día para todos nosotros, no solamente los niños. Los niños nos enseñan una clase magistral. Cada vez que estudiamos Torah con ellos, nos damos cuenta verdaderamente a dónde están los ojos de ellos. Los oídos están con nosotros, los ojos están sobrevolando, el corazón está latiendo con mayor fuerza, porque están viendo todo lo que nosotros les estamos contando. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros. Por supuesto, dice, todo esto es en este periodo. En las festividades nos ayudan mucho las mitzvot de las festividades que nos orientan a nosotros a poder llevar a concretar tanto la salida de Mitzrayim y el camino por el desierto. En la tfilá, nosotros ma'arichim בשלישית של ברכות קריאת שמע וזיכרון יציאת מצרים. En la tefilá nosotros nos extendemos en la tercera de las bendiciones del Kriyat Shema, recordando la salida de Mitzrayim. Es verdad, tanto en la noche como en la mañana. Hablamos, mamash, es una tefilá larga. Emet Be'emuná, la de la noche. Emet Be'yatzib, la de la mañana. Para que los que quieran ubicarse. Nos extendemos allí con la descripción de la salida de Mitzrayim. Y así todo, dice, Veim kol ze, ra'u העובדים הגדולים, צורך לעצמם לקבוע זמן מיוחד להמחיש להם את יציאת מצרים בתיאורים חיים. A pesar de que en la tefila lo estudiamos tanto, las personas que quieren ejercitarse en esto vieron una gran necesidad de establecer un tiempo singular para poder transformar, leamjish, catalizar el tiempo de la salida de Mitzrayim con imágenes vivientes. Mistama, lo pajot mi rebashá. Básicamente no menos de 15 minutos. La fuerza de esas imágenes vivientes sobre cada uno de nosotros, dice Rab Volve, es, no lo duden, enorme, poderosísima. Y esto se expresa en una perashá, particularmente, que está en Perashat Vayetze, libro de Génesis. Jacob vino. Tu trato con Labán para poder irse después, que todo el ganado que aparecería con rayas, con motas, con color marrón, etcétera, sería para él. Y entonces allí, ¿qué hizo? Allí había puesto los maklot, esos bastones, que lo puso en los reatim, Jacob, y los puso en los pozos, en los estanques de agua, a donde el ganado se reunía a beber. Ya lo explicamos largamente, pero todo eso, independientemente, uno lo lee y no lo entiende, pero imagínese que en algún momento uno empieza a ver ese ganado que se agolpa en las aguas
y a partir de allí entonces se creaba el celo, y a partir del celo se producía la reproducción, y luego se producía la aparición, y allí vemos los distintos animales que salían con rayas, con motas o de color eh, marrón. En el Mahamad Sinai, dice Rad Volve, cuando estuvimos allí a los pies del monte Sinai, nos insinúa la Torá por sí misma, es que nosotros tenemos que hacer para nosotros mismos ese tipo de dibujos, de gráficos, en cada generación. Porque la Torá nos invita a imaginarlo, nos invita a hacer ese ejercicio. ¿Qué dice la Sagrada Torá? Decimos, cuando leímos en Perashat Yitro, que es la Perashá en la cual es Matan Torah, Behar Sinai Ashan Kulo, y el Ar Sinai era humo, Ashan Kulo, todo. Mipne Asher Yarad Alav Hashem Ba'esh, a causa de que había descendido, comillas, sobre él la presencia de Dios en el fuego. Vaya'al Ashanó que Ashan Akibshan, y entonces el humo subía como el humo de un horno. Vallejerat Kola Armeo, y el monte se sacudió. ¿Cómo no imaginarlo? Cualquiera de nosotros sabe lo que la Torá está diciendo. Rashi dice en su explicación, a Kibshan Shel Sid, dice, el Kibshan, el horno, es de Sid, de cal. Y Ahol Kibshan Ze Beloyoter, se puede decir que se trate de ese Kibshan y nada más que eso, como un horno que saca humo. Talmud Lomar, Boer Baeshat Levash. No, no era común. Eso ardía en fuego y ese fuego ascendía hasta el Lev Hashemayim, hasta el corazón de los cielos. Mata al Mudlomar Kibshan entonces. Pregunta Rashi, ¿para qué entonces me está mencionando la Torá Kibshan, un horno de fuego? Dice Rashi, maravilloso. Para darle al oído, permitirle al oído lo que puede escuchar. No tenle briot simana ni carla. Akadosh Baruj Hu ha sido tan generoso conmigo que me permite que lea aquello que puedo entender, aquello que me resulta conocido para mí. Yo en mi vida vi el horno y cuando algo se quema, sale humo. Pero esto no era un horno que quemaba comida, era algo más y mucho más trascendente. Por lo tanto, la Torah nos da, la Torah misma nos da, dice el Rab, una demostración cabal de ese gráfico, ese dibujo que puede venir a- a canalizar aquí, que viene a marcar cómo se veía el momento del Mahamad Ar Sinai. Dice Rav, queridos amigos, "Yesh ladat sheim en laadam shum tziur mi Mahamad Ar Sinai". Hay que saber que si el ser humano, la persona, no tiene ningún gráfico viviente, ninguna ilustración viviente del Mahamad Ar Sinai, atención, emunato batorah min hashamayim ofef. Si no podemos imaginarlo, si no lo podemos ver, su fe en eso que decimos por la Torah que proviene de los cielos es una fe muy débil. Torah min hashamayim no klal mufshat. Dice, el concepto Torah min hashamayim, Torah celestial, la Torah de Dios, no es un concepto abstracto acerca de la Samjuta Torah, de la autoridad que tiene la Torah. No, sino es Itkarbut Nora'a Shel Borea Olam El Olam Kan. Es una aproximación dramática del Borea Olam hacia su mundo este. Bejol Ot She'en la Adam Tziur Jaime.
Y todo tiempo que yo como ser humano no tenga una ilustración viviente de todo eso, no puede percibir, no puede entender el sentido de lo que es Torah Minashamayim. Fuerte, ¿no? Así que bueno, hay que poner las barbas en remojo, como decimos. Y lo Kervanu Lifnear Sinai, pero no tan lano Torah lleno. Conocemos esto. Esto es lo que decimos en la Gadá de Pesa. Si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí y no nos hubiera entregado la Torá, lleno, hubiera sido suficiente. Tamua, dice Rabol, esto es simplemente asombroso. Dice, ¿cómo? No puede ser. Dijo, Ora Mauma Matar Sinai. ¿Acaso alguno de ustedes puede pensar Mahamad Dar Sinai, estar en el Sinai sin Torah? Imposible. Sin embargo, dice Rab Volve, en el estudio de la Torah, Yesh Din, hay una ley. שצריך להיות באימה ובעירה ברטט בזיעה, כמו בסיני. Así lo dice la Gemara de Berajot, la hoja 21, 22, no recuerdo en este momento. Pero dice que para poder alcanzar, obviamente, el Mahamad Dar Sinai, tiene que ser Be'eimá, con una cuestión de temor, o de Eimá es miedo, Irá, temor, Retet, Retet es vibración, como los teléfonos, comillas, quiere decir estremecimiento, Zea, transpiración, como Shayab Sinai, así como fue en el Sinai. No puede ser algo que no toque las fibras íntimas. Y dijo Adoneno Moreno Barabenu, dice el Rapolve, cuando habla de él, habla de Rab de Salant, de Israel Salant, y Salant Rebe. ¿Qué dijo el rabino de Salant? Iluaya Adam Mamzi Bakbuk Termus Amahazik Etahom Bemeshek Zman Rav Kishana. Si la persona, si existiría el ser humano que inventa, yo pienso que acá en Israel lo van a hacer, seguramente, ya lo hicieron. Después de los Viperim, ya tengo que decir que todo aquí es posible. Con la cabot, Baruch Ajonen la Adam Daat, Kadosh Baruj Hu, que le da sabiduría al hombre. Que así desaparezcan todos los enemigos de Israel. Dice que si una persona podría inventar un termo que pueda retener el, eh, el agua caliente durante un año, ahí está Zotam Tza'an y Fla. Esto sería un invento maravilloso. Y un termo que sostiene ese calor, ese agua caliente por medio de muchos años, entonces dice, no hay que imaginarse cuál es el nivel de, de ese invento. Dice, y aquí que el Kadosh Baruj Hu creó un termo que contiene todo el hom, todo el calor, todo el miedo, todo el temor, toda la vibración, la consternación, la constricción, todo el transpirar del Mahamad Ar Sinai. ¿Y cuál es ese termo? Es la Torah, la Sagrada Torah. Cuando la persona abre un daf de Gemara, empezando, vamos a suponer, estudiar la Gemara, Umargish kolahom shel Mahamad. De repente, cuando abres esa página de la Gemara, estás sintiendo el fuego, el calor de ese movimiento del Har Sinai, de Ina Hinami. Y si es así, Atachlit Mahamat Har Sinai. Y por supuesto que cuando uno estudia, se está reflejando estando a los pies del monte Sinaí. No es casual que los Jajamim dicen, con la Shomea Torah mi pi ben beno, que ilu kibela mi Sinai. Cuando tú logras escuchar la Torah de la boca de tu nieto,
es que en ese momento es como que ese abuelo, ese nieto lo hizo meritorio de haber recibido la Torah en el monte Sinai. Fantástico. Muy bien, y antes de terminar, Betorat Tzrichim Lilmod, Ma'amad Har Sinai, dice la Torah, la tenemos que estudiar de ese Ma'amad Har Sinai, porque este es el objetivo del estudio de la Torah. הרי אנו חייבים לראות עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. Vuelve Rab para cerrar. He aquí que nosotros debemos vernos a nosotros mismos como si hemos nosotros salido de Egipto y tenemos prohibido olvidar el Mahamad Har Sinai, el momento que estuvimos en el Sinaí, y tenemos que tener nuestros ojos y nuestro corazón allí todos los días. Y estas no son palabras de Hasidut, dice el Rab Wolbe. No, 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 no. Aleinu Efo, nosotros por lo tanto tenemos que entrenarnos, capacitarnos para recibir esa mirada viviente, esa imaginación viviente, ese dibujo viviente de la salida de Mitzrayim y de la entrega de la Torá. Y el beneficio que florece de todo eso es enorme. Hay que estudiar muy bien Perashat Yitro, el final de Perashat Mishpatim y también de Perashat Beit Hanan, desde la segunda liá, Perashat Beit Hanan, hasta la quinta. Y después la persona deberá observar el Mahamad Har Sinai cada día, Beishtadel Letzayer Leatzmo, y deberá intentar dibujarse, graficarse para sí mismo ese Mahamad, ese instante del Har Sinai, hasta que tenga una tmuná viviente, que pueda darse cuenta que ya lo tengo dibujado delante de mí. Y eso lo deberá continuar por muchas semanas, por varias, hasta que te ha hecho un bien propio de él, una adquisición de él. Bueno, aquí llegamos al final de este quinto capítulo, llamémoslo así, que trae Rav Shlomo Wolbe Zatzal, una vez más, para, bueno, llevarnos a nosotros a un plano de saber que si estamos en algún lugar, todavía no llegamos a ese lugar. Y eso no es por insuficiencia, eso es porque es un desafío poder estudiar, poder sentir que estamos alcanzando una meta solamente cuando podemos verdaderamente estar en ese lugar. Y es tan importante poder trasladar la vivencia, como estudiamos con el rabino de Slonim, como estudiamos con el Sefatemet durante esta semana. Estudiamos también en la capacitación que tuvimos del Ulpan Giur en esta semana, lo que se explicaba acerca de que no es que el tiempo pasa para el hombre, no, no, el hombre es el que pasa por el tiempo. Y entonces así lo decía el Sefatemet hace 150 años atrás. Y si nosotros pasamos por el tiempo es que tenemos que llevarnos hacia ese tiempo. Cada vez que llega Rosh Hashanah, nos vamos a tener que ir al mundo de la creación. Cada vez que llega Rosh Hashanah, cuando lea la Torah el primer día, tendré que ver cómo nace Yitzhak y el regocijo de Abraham y de Sarat, Sejoca salí Elohim. Cuando llegue el segundo día de Rosh Hashanah, voy a tener que ir al monte Moriah junto con Abraham y Yitzhak y tratar de ver qué es lo que pasó allí. Basta que podamos hacerlo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Umeborach. Que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot, y que vengan ya definitivamente todos los cautivos. Le pedimos a Dios, hagamos de fila fuerte este Shabbat
para que se terminen las maldiciones de Ezrat Hashem y que solamente podamos vivenciar las bendiciones. Gracias a todos por acompañarnos. Shabbat Shalom, Umeborach.